Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy vamos a ver el segundo capítulo de el libro de Jerry Bridges de la práctica de la piedad. Eh, Vamos a dar un contexto previo, pues antes de empezar en el contenido del segundo capítulo que se llama La devoción de Dios. Aquí podemos ver el contenido. Estos son los capítulos a los cuales nos vamos como a centrar en este nuevo libro. En caso tal de que lo quieran leer, te lo recomiendo. Es este libro, Jerry Reeds, que fue también uno de los libros en los cuales nos enfocamos en clases o en días pasados. En caso que quieran ver los videos, lo pueden ver en en el canal. Además, también eh, invito a que si quieren, desean, puedan ver también los videos de la iglesia, del pastor de la iglesia, Iglesia Evangélica Bautista de Itagüí. El canal se llama La Palabra de Vida. Los invito a que puedan y se conecten y también miren los videos que se realizan en este canal. Bueno, antes de empezar, vamos a orar. Padre Celestial, Dios bendito, gracias Señor por este día, Señor, que nos has dado, por tantas bendiciones que nos has regalado. Gracias por ser tan bueno, tan misericordioso, tan paciente para con nosotros, Señor. Te damos gracias porque eres tan, pero tan misericordioso, lleno de amor, pero también santo, Señor. Santo, perfecto, sin mancha. Te pedimos, Señor, nos ayudes a vivir una vida de santidad, una vida piadosa, Señor, donde podamos demostrar, o mejor dicho, mostrar a Cristo en nuestro diario vivir. Señor, te pido para que en esta tarde dirijas este tiempo, para que tú conoces, Señor, nuestros corazones, tú conoces, Señor, nuestros afanes del día a día, por los problemas que podamos estar pasando, tal vez también el cansancio, la tristeza, tal vez la pérdida, tal vez problemas. Pero Señor, te pido que seas tú gobernando nuestra mente y nuestro corazón, para que seas tú, Señor, exaltado en todo, glorificado en todo, Señor. Oro, Señor, por este tiempo de estudio que vamos a tener, para que pueden haber problemas, Señor, técnicos. Hemos tenido pequeños problemas técnicos, pero Señor, ayúdanos a que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, pues te lo pedimos en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en el primer capítulo vimos que la piedad es provechosa para todo.
En este caso nos centramos en lo que fue Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, que nos indica porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecho, pues tiene problema de, perdón, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces hablábamos de qué importante es que a nosotros nos vean como personas piadosas, una esencia de vida cristiana, que, vida, que vivamos una vida cristiana piadosa, en donde debemos de vivir de forma santa y piadosamente. Hablábamos de Enoc, bueno, o hablábamos de qué es la piedad. La piedad es, pusimos un ejemplo de Enoc. Enoc caminó con Dios y también Enoc agradó a Dios. Y la piedad es tener una devoción, ser devotos a Dios, una devoción a Dios siempre en acción, con una actitud hacia Dios. La devoción no es una actividad, es una actitud hacia Dios. Y tocamos unos pequeños elementos de esta, de la piedad. Tocamos lo que fue el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. No los vimos a profundidad, pero en este segundo capítulo vamos a hablar acerca de cada uno de estos tres elementos. Y a esto le decimos, o vamos a hablar del capítulo de la devoción a Dios. Este es el capítulo en el cual nos vamos a centrar el día de hoy. Busquen Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Aquí tenemos Apocalipsis 15, 4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el capítulo 1 hablamos de que Enoc caminó con Dios y Enoc agradó a Dios. Ahora, entrémonos un poco más a esto. Que caminara Enoc con Dios habla de la relación que Enoc tenía con Dios, demuestra la devoción que tenía Enoc con Dios. Ahora, que agradara a Dios es otra cosa. Entonces, estamos hablando de dos cosas importantes. Caminó con Dios y agradó a Dios. Entonces, caminar está hablando de la relación que tuvo con el Señor. Y que agradar a Dios habla del comportamiento que surgió de esa relación. Es importante construir un patrón de comportamiento cristiano sin el fundamento de una devoción a Dios. La práctica de la piedad es ante todo cultivar una relación con Dios y a partir de ello cultivar una vida agradable a Dios. Nuestro concepto de Dios y nuestra relación con Él determinan nuestra conducta. Y aquí hago una pregunta. ¿Estamos practicando la piedad? ¿Estamos cultivando una relación con nuestro Padre Celestial? ¿Estamos teniendo una intimidad con el Señor?
Si no la tenemos, tenemos que cambiar esto y tener buenos hábitos para tener una relación con nuestro Padre. Debemos de buscar constantemente el tener esa intimidad con Él, cultivar una amistad con Él, una relación con Él, una, eh, un gusto por la palabra. Debemos de cultivar en nuestra vida esa relación para tener y cultivar una vida agradable a nuestro Padre, así como un árbol. Un árbol, nosotros lo que hacemos es una semillita, ponerla dentro de una maceta y le damos, la cuidamos, le echamos agüita, la ponemos al sol, eh, estamos pendientes de ella, ¿cierto? Y esperamos a que florezca y dé frutos. Así tenemos que ser nosotros. Debemos de caminar, tener relación para agradar, tener comportamientos, frutos para una vida piadosa. Ahora, les hablaba de tres elementos importantes en la piedad. Estos tres elementos son los que están acá en la pantalla. Aquí vemos un cuadro, un triángulo, perdón, un triángulo. Vemos en la parte superior que dice deseo por Dios y en los extremos, en las puntas, en el lado izquierdo inferior, vemos el temor de Dios y al lado derecho inferior vemos el amor de Dios. Y dentro de esto vemos que todo este conjunto está compuesto o se refiere a la devoción a Dios. Ahora, el temor de Dios y el amor de Dios forman el fundamento de la verdadera devoción. Para tener una verdadera devoción, nuestro fundamento debe de estar en estos dos elementos particulares, en temer a Dios y en amar a Dios. Pero, ¿a qué se refiere temer a Dios? Bueno, ya lo vamos a ver. Y este fundamento, la base, que es el temor y el amor de Dios, es lo que pone en una expresión, en un ápice, como lo decía el autor, en la parte superior, algo arriba, ese deseo por el Señor, ese deseo por Él. Ahora, vamos a analizar un poco más a profundidad cada uno de estos elementos para tener un panorama un poco más, mucho mejor. Entonces, vamos a hablar del primer elemento, el elemento del temor de Dios, el cristiano temeroso de Dios. Dice John Murray, el temor de Dios es el alma de la piedad. Cuando yo leía esto, yo me quedaba pensando en el alma de nosotros. Nosotros tenemos un alma, ¿cierto? Y ese hálito es el que nos da vida, es el aliento de Dios. El alma es el que nos da la vida. Así que se me venía a la mente en el pensamiento de que la vida o el alma como tal, lo que da esa, o lo que parte de ahí de la devoción, lo que da la vida a la devoción, es primeramente el temor de Dios. Pero vemos un contraste entre el antes y el ahora.
Antes, el creyente sincero era conocido como un hombre temeroso de Dios. Y qué maravillosa gracia la que uno podía escuchar, que halago tan maravilloso el escuchar que soy un hombre temeroso de Dios. Pero ahora el creyente, ahora las personas ya probablemente se avergonzarían de esta expresión, de decir, soy una persona temerosa de Dios, porque se basan en que el amor fuera o echa fuera el temor, como nos lo dice Primera de Juan, capítulo 4:18. Perdón, Juan, sí, Primera de Juan, capítulo 4:18. Eh, ahora, Jeremías 32:40 nos dice, Jeremías 32:40 nos dice, una, eh, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. ¿Qué dice? E infundiré. ¿Qué infundirá el Señor? Infundirá temor en nuestros corazones. El Señor infundirá temor en nuestros corazones. ¿Y para qué hace esto? ¿Para qué el Señor infunde temor en nuestros corazones? Bueno, lo hace para que no nos apartemos de Él. Es por eso que el Señor pone ese temor, porque Él quiere y el deseo del Señor es que le adoremos a Él y nunca nos apartemos de su presencia. Ese es el deseo de Dios. Qué maravilloso. Ese es el deseo de nuestro Dios, que no nos apartemos, que no nos apartemos de Él, que lo adoremos y no nos apartemos. Ahora, dice, una de las bendiciones del nuevo pacto es la implantación del temor del Señor en los corazones de los creyentes. Ahora, mi pregunta es, ¿tenemos temor de Dios? Parece que algunas personas no lo tienen, porque hacen cosas que no agradan a Dios, quieren hacer siempre el mal, se deleitan en sus concupiscencias, se desean, maquinan el mal. Y uno dice, esta persona no es temerosa de Dios. No sé si se han preguntado alguna vez eso. Parece que hay personas que incluso desafían al mismo Señor. Hay personas que lo desafían. Y qué horrible es caer en manos de un Dios airado. Qué terrible es caer en manos de nuestro Señor airado. Pero Dios tiene todo en control. Ahora, debemos de ser como esos creyentes de antes, conocidos como hombres temerosos al Señor, que busquen adorarle y que busquen agradarle, que seamos conforme al corazón de Dios. Qué maravilloso eso. Ahora,
John Murray también dice, nada podría ser más importante que el hecho de que el temor del Señor debe ir acompañado del consuelo del Espíritu Santo como características de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí nos da una esperanza, porque ese temor del Señor no va solamente así como así, sino que es un consuelo que nos da el Consolador, que nos da el Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos corrige y no nos deja solos. No es para el creyente, no es un temor de miedo, sino que es otro tipo de temor, que ya lo vamos a ver. Hechos, capítulo 9 versículo 31 nos dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Él es la iglesia en ese entonces, y en este entonces también, fortalece, se fortalece, y fortalece a los creyentes a que vivan, por medio del Espíritu Santo, a que vivamos en el temor de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. El temor del Señor debe ser una motivación para vivir justa y santamente. No por el hecho de que pueda recibir un castigo, no. El temor del Señor no me debe llevar a una motivación equivocada. El temor del Señor no debe de ser una motivación en el que, me voy, no voy a mirar a ninguna parte, no voy a, a tomar, porque no quiero que el Señor me castigue. Es como un temor de miedo por recibir esa corrección. Como por ejemplo el niño pequeño no hace algo porque de pronto sabe que su padre puede coger la chancla o la correa o las manos y darle unas palmadas, una pela. No, ya vamos a ver a qué se refiere más que todo este temor para nosotros. Isaías 11:3 nos dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Sí, eh, ¿qué quiere decir esto? Nos deleitaremos en el temor del Señor. Nos deleitaremos en obedecer al Señor. Y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en tipos de rumores. Si Jesús en su humanidad se deleitó en el temor de Dios, nosotros sin duda necesitamos pensar seriamente en cultivar esta actitud en nuestras vidas, así como Jesús hizo todas las cosas que hizo porque se deleitaba en el temor de Dios, así nosotros debemos de cultivar esa actitud en nuestra mente, nuestro corazón, en nuestras, en toda la plenitud de nuestro ser.
en nuestra vida. Ahora, he estado hablando mucho de el temor de Dios, pero bueno, ¿qué es el temor de Dios? Aquí podemos ver dos formas distintas en la que la palabra de Dios nos habla del temor de Dios. Ahora, en el primer aspecto, podemos ver que la Biblia nos habla de temor de Dios en un aspecto de miedo lleno de ansiedad. Eso es lo que nos habla la Biblia en un primer término con respecto a el temor del Señor. Pero en el segundo término, en la segunda forma de el temor de Dios, nos habla de que el temor del Señor es la veneración, es la reverencia, es la admiración. Eso es lo que nos habla la Biblia. Y aquí vemos estos dos términos, el miedo y la admiración. El miedo, la ansiedad y la veneración y la reverencia. Ahora, el temor como miedo ansioso surge al darnos cuenta del juicio inminente de Dios por el pecado. Adán, así como Adán pecó en el Edén, él se escondió porque tuvo un temor. ¿Y qué temor tuvo él? No fue un temor de reverencia. Cuando él pecó, tuvo un miedo lleno de ansiedad, se vio desnudo, ya había transgredido un primer mandato del Señor, no comerás del fruto prohibido. Y al verse desnudo, al abrir sus ojos, ya sus ojos pudieron sentir por lo que hizo él, por el desobedecer, sintió miedo, así como un niño cuando, por ejemplo, está rayando las paredes y llega su papá y lo mira, mira las paredes, se esconde, eh, tira el crayón, o por ejemplo el niño que está en el mueble y está con las tijeras y empieza a cortar el mueble y llega el papá y el papá, ¿qué estás haciendo? Y el niño se pone asustado, le da miedo porque sabe que está haciendo algo malo. Ahora, el temor como miedo ansioso surge al darnos cuenta de que hemos pecado y de que el juicio inminente de Dios eh, por el pecado que nosotros hemos cometido. Ahora, leamos Romanos capítulo 3 versículo 18. Nos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y qué triste esto, porque así está la humanidad. No hay temor de Dios. No hay temor. El impío muchas veces parece que no tuviese ese miedo y este debería de ser un miedo de ansiedad, de pavor por la ira de Dios, porque ha pecado contra Dios, porque es enemigo de Dios. Ahora, el cristiano ha sido librado del temor a la ira de Dios. Ahora nosotros ya hemos sido librados de ese miedo de ansiedad, de ese miedo de ese temor, de miedo de castigo a la ira del Señor. Pero, pero, tenemos otro tipo de temor. Tenemos el segundo tipo de temor y es el de querer reverenciar a Dios, el de venerar a Dios, el de que tenemos
esa admiración por esa santidad de nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice, en, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, Juan, nos, como lo he estado diciendo, no es ese temor de un pavor, de miedo, sino de un amor perfecto, un, no es un miedo al temor por ese castigo, sino que es ese otro tipo de temor, el que hemos experimentado plenamente en el perfecto amor de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 12 nos dice, por lo tanto, amados míos, como, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El cristiano no ha sido librado de la disciplina de Dios contra su conducta pecaminosa. Y en ese sentido, él todavía teme a Dios. Aquí vamos a hablar un poco. Aquí estamos hablando, sí, de temor, de miedo, pero quiero enfatizar en algo. En los dos ejemplos que puse anteriormente, el niño que pintó la pared y dañó los muebles, su padre, cuando lo vio, el niño se vio sorprendido por lo malo que estaba haciendo. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿qué debe de hacer ese padre? El padre debe de corregir a su hijo, corrigiéndolo con amor, claro está, no lo va a, no lo va a maltratar, no le va a hacer cosas al niño. No, el padre tiene que ir y enseñarle, hijo, esto no se hace. Y tienes, digamos que si yo eh, fuera padre y viera a un hijo haciendo esto, lo que hago es hablar con él. Lo que estás haciendo no está bien. ¿Por qué estás haciendo esto? Si quieres dibujar, te puedo dar papelitos para que pintes en los papeles, o si quieres cortar algo, eh, le doy papelitos también para que los corte, pero que no haga daños en los bienes de la casa. Y además de eso, yo lo pongo a un pensamiento mío es que así como el niño hizo estos daños, yo debo de reprenderlo con amor, pero enseñándole que eso que él hizo también debe de reponerlo. Entonces yo puedo ponerlo digamos que si yo le doy algún tipo de dinero, le digo, haz esto en la casa y te doy algún tipo de beneficio y ve ahorrando para que vayas pagando lo que hiciste. Entonces, no recuerdo bien cómo se llama el nombre, pero le doy como un tipo en el mes, algún tipo de no sé, para que el niño vaya ahorrando. No sé si me hago entender. Estímulo, sí, bueno, sí. Algún tipo de estímulo
para que el niño en su comportamiento mejore, en el estudio, en la casa, y además de eso, pues para que sea responsable desde pequeño, porque la idea es que enseñemos desde pequeños a nuestros hijos a ser responsables, a tener temor de las autoridades, de nuestros padres, de Dios. Entonces, obviamente vamos a recibir algún tipo de disciplina. Y es lo que pasa con el Señor, así con nosotros. Si nosotros pecamos, obviamente si pecamos contra Dios, va a haber algún tipo de consecuencia. Si yo hago algo que no está bien, yo voy a tener algún tipo de consecuencia. Si yo no estoy trabajando, voy a tener algún tipo de consecuencia, porque entonces pueden que me echen. Si yo cojo algo que no me pertenece, yo estoy incurriendo en un delito y tengo que reponer lo que cogí, lo que no me pertenece, lo debo de reponer. Entonces, el Señor sí nos da disciplina, pero ¿para qué es esa disciplina? Bueno, para que nos vaya acercando más a Él y nos vayamos alejando más del pecado, así como la disciplina eclesiástica. Si nosotros cometemos un error, perdón, si nosotros cometemos un pecado en la iglesia, yo, como iglesia, en la asamblea, debo de dar una disciplina a la persona. Como iglesia, en la asamblea, pues decimos, esta persona debe de estar en disciplina cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda a que nos alejemos, nos vayamos alejando del pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 nos dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, el cristiano vive su vida aquí como un peregrino, con temor reverente, con un temor de admiración hacia el Señor, hacia Dios. Ahora, para el Hijo de Dios, el significado principal del temor de Dios es que para nosotros, ¿cuál es ese significado principal del temor de Dios? Bueno, como lo he venido diciendo, es venerar a Dios, honrar a Dios, reverenciar a Dios, tener una admiración por Dios. Eso es el significado principal de nosotros del temor que nosotros tenemos hacia Dios. Efectivamente, va a haber un tipo de temor de miedo, pero no gobierna en nosotros, sino que es un temor reverente, un temor de reverencia. Es la actitud que despierta en nuestros corazones tres cosas importantes. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, tenemos una adoración hacia Dios, tenemos un amor hacia Dios y tenemos una reverencia hacia Él. No se enfoca. Este temor no se enfoca en la ira del Señor, sino en la majestad de Él, en la santidad, en su gloria trascendente de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 nos dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué hace Juan en lo que nos está contando en Apocalipsis? Él cae, cae por completo a los pies del Señor, cae completo
como muerto a los pies de Cristo. Pero muchas veces no somos así. Queremos estar orgullosos, queremos estar erguidos, creemos que somos los gobernantes del mundo, creemos que somos lo mejorcito, creemos que eh, somos tan prepotentes muchas veces y no debería de ser así, y mucho menos en el creyente. Debemos de caer ante los pies de Cristo, porque polvo somos, no somos nada, y caer ante la majestad de ese ser supremo que trasciende cualquier otra cosa. Él es trascendente. Su gloria, su santidad, su poder, sus atributos, su deidad. Él es único. Él es único. Es imposible ser devoto a Dios si uno no tiene un corazón lleno del temor de Dios. Lo voy a volver a leer. Es imposible ser devoto a Dios si uno no tiene un corazón lleno del temor de Dios. Y esto produce en nosotros un sentido, un profundo sentido de una veneración, de una honra, de una reverencia, de una admiración. Y es lo que provoca eso en nuestros corazones. Provoca una alabanza, una adoración que caracteriza una verdadera devoción a Dios. Esto es lo que caracteriza una verdadera devoción al Señor. El cristiano reverente y piadoso ve a Dios primero en su gloria trascendente, majestad y santidad antes de verlo en su amor, misericordia y gracia. Nosotros, como verdaderos cristianos piadosos, debemos de ver primero a Dios en el temor, en su reverencia, en su majestad y luego verlo en su amor. Pero muchas personas y más, hay cristianos y también impíos que cuando uno va y les habla, Dios es amor, amén, Dios es amor, Dios es amor, claro que sí, pero Dios también es santo, Dios también es puro. Entonces a veces las personas vienen y dicen, Dios es amor. Eh, eh, Peace and love. Jesús es todo amor. No tienen reverencia ante Dios. Son personas que no tienen un sentido de veneración y de honra con Dios. Lo tratan como si fuera igual, pero Dios no es igual, ni a usted ni a mí. Dios es mucho mayor. Dios es más grande. Usted y yo no somos nada para estar delante de Él. Imagínese usted ser acercándose al sol. ¿Qué va a pasar? Va a sentir su calor, ese calor cuando usted se acerca al sol. Hace poco en la tarde estaba haciendo un calor inmenso y me estaba quemando en las manos. Imagínese ahora, y el sol está lejísimos, a años luz. Ahora, Dios es mucho mayor que el sol, porque es el creador del sol y de todo lo que hay en el universo. Imagínese usted delante de Dios, su majestad, su luz, su gracia, y usted y yo tan contaminados de tanta maldad,
de tanta eh, pecaminosidad. Por eso debemos de acercarnos a Dios con reverencia. Podemos acercarnos al trono de la gracia. Gracias a Dios por su Hijo. Su Hijo nos ha dado ese acceso al Padre, pero usted y yo debemos de recordar quiénes somos y quién es Dios. Uno de los pecados más graves de los cristianos en la actualidad probablemente es la familiaridad casi irreverente con la cual a menudo nos dirigimos a Dios. ¿Qué es lo que venía diciendo? Hay algunos que tratan a Dios como de tú a tú, mi bro, mi llave. Hay algunos que le dicen así. Hay algunos que tratan a Dios de igual. Pero, ¿qué es qué es esta falta de respeto? ¿Qué es esta falta de irreverencia? Cuando usted, yo le pongo un ejemplo, hermano, hermana, amigo. Si usted va a a un evento donde se va a presentar, digamos que, no sé, con el presidente o con algún rey en algún de estos países donde todavía hay reyes. ¿Usted cómo va? ¿Va desarreglado? ¿Va sin vestirse organizado? ¿Va oliendo feo? ¿Cómo va usted? Usted no va a ir así. Piense de pronto en un tipo de evento, mmm, algo bonito, elocuente, de estilo. ¿Usted cómo va? Usted no va desarreglado. Usted se pone su mejor pinta. Usted va y trata con respeto a las personas con las que va a estar en el evento en el que va a estar. Pero, ¿por qué no somos así con Dios? Muchas veces tratamos más a las personas con respeto, las veneramos más a ellas, las tratamos con más respeto y a Dios lo dejamos en un segundo plano. A Dios lo desplazamos. Desplazamos muchas veces a Dios de su trono. Usted y yo desplazamos a Dios de su trono. Y esto no debería de ser así. Debemos recordar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos 12, 18, 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow, wow. Nos dice que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero, ¿qué dice Hebreos 12, 28, 29 en el último versículo del 29? ¿Qué dice? Nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de vivir en tenemos primeramente, recuerden, ya no vivimos en un reino de tinieblas, sino que vivimos en un reino de luz, de justicia. Hemos sido traspasados a otro reino. Ya vivimos en un reino inconmovible, inamovible, en un reino poderoso con nuestro Señor. Y ahora que ya vivimos en este reino, debemos de vivir con gratitud, con agradecimiento.
viviendo en adoración a Dios. ¿Con qué? Con devoción. Debemos de vivir devotos a Dios, reverentes, para que le agrademos a Él. Y esto me deja muy pensativo, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. En el ejemplo que ponía del sol, cuando usted se va acercando más al sol, usted se va a quemar. Usted no va a poder resistir el sol. Si el sol se moviera unos pequeños centímetros, consumiría todo a su alrededor, consumiría la tierra. Ahora imagínese con el Dios, con el Dios todopoderoso que creó el sol, teniéndolo ahí cerquita. Dios es fuego consumidor. En nuestra época, tenemos que empezar a recobrar un sentido de admiración y profunda reverencia por Dios. Tenemos que empezar a recobrar un sentido de admiración y profunda reverencia por Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4 nos dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vemos acá incluso reverencia de los salvados, de los redimidos, los que están en el cielo, temen al Señor, cantan con alegría al Señor, pero con temor también. Temen al Señor, tienen un temor reverente ante Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no va a temer al Señor y quién no va a glorificar su nombre? Él es santo. Todas las naciones se doblarán ante él y adorarán al Dios Altísimo. Ahora, vemos que los redimidos se enfocan en la veneración, en los atributos del poder, de la justicia y de la santidad de Dios. Y estos atributos que manifiestan de manera particular la majestad de Dios son los que deben generar en nuestros corazones una reverencia a Él. Éxodo capítulo 14, versículo 31 nos dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y Éxodo 15, 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Temer a Dios es confesar su absoluta singularidad, reconocer su majestad, su santidad, su grandeza, su gloria y su poder. Ahora, ¿qué quiere decir singularidad? ¿Qué es singularidad? Singularidad viene de la cualidad de único. Es uno de los atributos de Dios, la unicidad de Dios, la singularidad de Dios. Dios es grande en sabiduría, maravilloso en poder y lleno de misericordia. Dios está solo en su excelencia. Dios es único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. Él es único, el único santo y perfecto, perfecto hasta mm, lo último. Nosotros podemos decir perfecto, pero tenemos esta, o sea, no podemos describir más allá.
de su perfección. O sea, no caben en nosotros palabras. Quedaríamos cortos para describir a ese Dios perfecto y santo. Dios nos prepara para el cielo, para habitar con Él eternamente. Dios nos prepara. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Por eso necesitamos ser santos, necesitamos trabajar y en nuestra santidad, en nuestra piedad como creyentes. Por eso Él desea que crezcamos tanto en santidad como en piedad. Él quiere que seamos como Él. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que seamos como Cristo, que nos parezcamos a Cristo y lo veneremos a Él y lo adoremos por toda la eternidad. Tenemos que estar aprendiendo a hacer eso desde ahora para hacerlo en la eternidad, hermano, hermana, amigo. Debemos de estar preparándonos ahora para ese glorioso futuro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lastimosamente, en el día a día, en el día de hoy, en nuestros días, hemos magnificado el amor de Dios. Hemos superpuesto el amor de Dios, pero hemos excluido hemos excluido el temor de Dios. Y deberíamos magnificar el amor de Dios sin perder de vista su majestad y su santidad. No debemos de perder de vista su santidad, su majestad, su gloria. Un concepto adecuado del temor de Dios no solo nos llevará a adorarlo correctamente, sino que también regulará nuestra conducta. Lo voy a volver a leer. Un concepto adecuado del temor de Dios no solo nos llevará a adorarlo correctamente, sino que también regulará nuestra conducta. Muy importante, hermano. El temor de Dios nos llevará a adorarlo como debe de ser. El temor del Señor nos llevará a darle la gloria de vida que Él se merece, el honor que Él se merece, la adoración que verdaderamente Él se merece. Y también nos ayudará a nosotros a tener una conducta agradable a Él, saber manejarnos, saber comportarnos para que nuestra conducta, nuestra vida sea una vida de olor fragante a nuestro Señor. Lo que dice John Murray, lo que adoramos, a quien adoramos, determina nuestro comportamiento. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Qué qué estás adorando? ¿Estás adorando al verdadero Dios o estás adorando a un Dios falso? Te estás adorando a ti mismo. Estás adorando otras cosas que no, que no es verdaderamente el adorar al Dios de la Biblia. Y vemos tres elementos importantes, esenciales en el temor de Dios. Primero, el primero es el concepto correcto del carácter de Dios. El segundo, un reconocimiento constante de la presencia de Dios. Y el tercero, una conciencia permanente de nuestra obligación hacia Dios. Cuando tenemos un temor, verdadero temor reverente hacia Dios, tenemos una base correcta del carácter del Señor. Tenemos un correcto carácter de Dios, reconociendo que el Señor nos ve, que el Señor está en todas partes, que aunque nosotros digamos, o hay algunas personas que puedan decir, nadie me ve, el Señor sí te ve.
El Señor sí conoce lo que estás haciendo, el Señor sí conoce tus pensamientos, el Señor te conoce perfectamente, más que tú mismo, el Señor te conoce. Y tenemos un reconocimiento de que ahí está la presencia de Dios. Él nos ve, Él está ahí. Nosotros no lo vemos, pero Él sí nos ve a nosotros. Y eso nos hace tener una conciencia de nuestra obligación, de una verdadera doxología. ¿Cómo así que doxología? Una verdadera adoración al Señor, una verdadera vida piadosa, una verdadera vida agradable a Dios. Los elementos esenciales del temor de Dios, si tenemos cierta comprensión de la infinita santidad de Dios y su odio hacia el pecado, junto con una percepción permanente de la presencia de Dios en todas nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos, entonces ese temor de Dios tiene que influir en nuestra conducta y regularla. Así como la obediencia al Señor es una señal de nuestro amor por Él, esta también es una prueba de nuestro temor de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El autor nos hablaba de que en Levítico capítulo 19 hay una serie de leyes y regulaciones que la nación de Israel debía obedecer. Y ahí está la firma del Señor. Podemos ver la firma de Dios cuando dice la expresión yo Jehová vuestro Dios. Y esto aparece 16 veces en Levítico. Ahí estamos viendo la firma de Dios. El Señor mismo está firmando, yo Jehová, vuestro Dios. Y en este mismo capítulo vemos, en capítulo 19, versículo 18, que el Señor también nos manda a amar a nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El temor de Dios debe ser una de las principales motivaciones para obedecerle y debe generar esa obediencia. Si nosotros de verdad reverenciamos a Dios, vamos a obedecerle, puesto que todo acto de desobediencia es una afrenta a su dignidad y majestad. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Sí, muy bien. Listo. Vamos a ver la segunda característica de la piedad. Ya vimos el primero, que es el temor de Dios. Recuerden, hay tres elementos esenciales de la devoción a Dios. Ya vimos el temor de Dios. Ahora vamos a ver el amor por Dios. Dice, el cristiano temeroso de Dios puede apreciar verdaderamente el amor de Dios. El amor de Dios por nosotros tiene muchas facetas, pero Él lo demostró de manera suprema al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y aquí puse una imagen. Este es como un peñasco, un abismo. Y aquí vemos una cruz. La persona verdaderamente temerosa a Dios ve el amor de Dios, pero ve el abismo infinito entre Dios, un Dios santo, y una criatura pecadora. Y el amor que hizo posible cerrar esta brecha, el amor que fue ese amor enorme que hizo Jesús a través de la muerte, de su muerte, hizo que hubiera un puente
entre este gran abismo que había entre Dios y el hombre. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Este es el puente entre Dios y el hombre, por medio de la propiciación de Cristo. ¿Y qué, cómo decir que propiciación? Propiciación quiere decir el sacrificio de Cristo. Sacrificio que apartó la ira de Dios al quitar nuestros pecados. Dios estaba airoso con nosotros, pero su Hijo, su unigénito, murió por nosotros para recibir toda la ira de Dios, y toda la ira de Dios recayó en Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo Cristo se sacrificó para que usted y yo tengamos esa, ese acceso, para que esa brecha se cerrara, tengamos esa entrada al trono celestial con nuestro Padre maravilloso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cristo es amor. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por un pecador. Cristo murió por usted. Cristo murió por mí. ¿Qué amor más grande es ese? Es bajo la perspectiva del Calvario que la persona piadosa ve el amor de Dios. Es bajo la perspectiva del Calvario que la persona piadosa ve el amor de Dios. El amor de Dios no tiene ningún sacrificio, ningún significado separado del Calvario. Y el Calvario no tiene ningún significado separado de la ira santa y justa de Dios. Estas cosas van juntas. El amor de Dios no, no, no sería, no tendría significado si no estuviera el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y el Calvario no tendría significado separado de la ira santa y justa de Dios. Jesús no murió solo para darnos paz y propósito en la vida. Él murió para salvarnos de la ira de Dios. Él murió para reconciliarnos con un Dios santo que estaba alejado, que estaba airoso de nosotros, por causa de nosotros, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestro pecado. Él, Cristo Jesús, murió para rescatarnos de la condena por el pecado, el castigo de destrucción eterna, separados de la presencia del Señor. Él murió para que usted y yo, que éramos justamente objetos de la ira de Dios, que éramos en efecto culpables, fuéramos hechos por su gracia herederos y coherederos con Cristo Jesús. Porque Él vino para salvar, para reconciliar, para rescatar, para hacernos coherederos. ¡Qué maravillosa gracia! Entre más profunda sea nuestra percepción del amor de Dios por nosotros en Cristo, más profunda será nuestra reverencia y admiración hacia Él. Salmo 30, capítulo 130, versículo 3 y 4 nos dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hay dos elementos juntos que constituyen el fundamento de nuestra devoción a Dios. ¿Cuáles son esos dos fundamentos? Primero es buscar crecer en el temor de Dios. Y el segundo es comprender mayor
tener una comprensión mayor de su amor, del amor de Dios. Y algo importante, hermano, que hablaba el autor en esta parte, ¿cómo es su capacidad de admiración, de asombro? Sabemos que y conocemos uno de los versículos más citados en el mundo. ¿Cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos que Cristo murió por todos, pero debe asombrarnos el reconocer que Dios lo ama tanto a usted, me ama tanto a mí, que murió en específico por usted. Reconocer, Dios murió por mí, no por todo el mundo. Dios murió por mí. Y esa conciencia de su amor individual, de lo que hizo Cristo por usted y por mí, es lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que hace que nuestros corazones deseen una devoción al Señor, mayormente, cada vez más profunda, fervorosa. Es lo que causa eso en nosotros, el saber que Cristo murió por mí. Cristo murió por mis pecados. Yo era culpable, yo merecía el infierno, yo merecía el castigo, yo merecía la, la, el tormento eterno. Yo no merecía perdón, yo no merecía misericordia, pero Cristo, piénselo así, hermano, Cristo murió por mí, a pesar de que yo no merecía nada de eso. Mereciera el castigo. Y eso debe llevarnos a un asombro, reconocer esa, esa obediencia pasiva de Cristo y activa al cumplir la ley, pero esa obediencia pasiva de ir hasta la cruz por usted y por mí. Dios te ama, Dios te ama. Amigo, amiga, hermano, Dios te ama, Cristo murió por ti. Nuestra conciencia del amor de Dios por nosotros también debe crecer continuamente. A medida que maduramos en la vida cristiana, somos cada vez más conscientes de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se puso de primero, yo soy el primero. Esta percepción presente de su pecaminosidad, Pablo ve el amor de Dios por él. Cuanto más crece su conocimiento de la perfecta voluntad de Dios, más ve su propia pecaminosidad. Mientras más estudio la palabra, mientras más ahondo en la palabra, mientras más navego en las maravillosas hojas y palabras de la Biblia, más me doy cuenta de que hay un mar inmenso de conocimiento y por aprender. Y más me doy cuenta de lo santo que es Dios y de lo pecaminoso que soy yo. Su amor es enteramente por gracia. Usted y yo no merecíamos nada. Es el amor de Dios que es por gracia, que reposa completamente sobre la obra de Jesucristo y fluye hacia nosotros a través de nuestra unión con Él. Su amor por nosotros no fluctúa, no cambia según nuestra experiencia. El amor de Dios no cambia, Dios no cambia, Dios es inmutable.
Su amor nunca puede cambiar, independientemente de lo que hagamos. Sea cosas buenas, tratemos de hacer lo más posible en obras buenas. Dios lo va a amar. Si usted es creyente, Dios lo va a amar porque Cristo murió por usted, porque su nombre, su nombre y mi nombre están grabadas en las palmas del Señor. Tampoco si usted comete fallas, si usted comete pecados, si usted tiene altibajos en su vida, Dios no va a cambiar su amor. Dios no lo va a amar más, Dios no lo va a amar menos, Dios lo ama igual, pero su amor es grande, grande, sin, aún así, sin usted merecerlo. Usted y yo no merecemos su amor, pero es por gracia, solo por gracia. Y esto, hermano, nos debe de llevar a una devoción activa, ser conscientes de ese amor de Dios. Y eso nos debe estimular a nosotros el querer obedecerle, el querer agradarle, el querer glorificarlo, adorarlo, bendecirlo, exaltarlo y vivir una vida que sea un olor fragante a nuestro Dios. Eso nos debe de llevar a una motivación, a una devoción activa. Nuestra devoción, pero ciertamente esta debería ser nuestra meta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, porque el amor de Cristo no, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo, vivimos para Él. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es un amor el que nosotros sentimos porque nos fluye, nos nace así de la nada, no. Si nosotros amamos a Dios, es porque Dios nos ha amado primeramente a nosotros por su infinita misericordia y gracia. Ahora, la palabra constreñir en 2 capítulo 5 nos dice que significa presionar por todas partes e impulsar o forzar a alguien para que actúe de cierta forma. Y eso es lo que nos debe de llevar a nosotros. Debemos de presionar, de impulsarnos a vivir para Cristo y no para vivir a nuestros deleites, muriendo a nosotros mismos y viviendo para Dios, para Él. La devoción a Dios comienza con el temor de Dios, con un entendimiento. Esto, hermanos, es como un pequeño resumen. La devoción a Dios comienza con el temor de Dios, con un entendimiento bíblico de su majestad y santidad que produce reverencia y admiración ante Él. Y luego vemos que el temor de Dios conduce naturalmente a un reconocimiento del amor de Dios por nosotros, como se demuestra en la muerte expiatoria de Jesucristo. A medida que contemplamos más y más a Dios en su santidad, majestad y amor, seremos conducidos progresivamente al ápice, a la parte superior del triángulo, que es que la devoción, de la devoción, que es el deseo de Dios. Y aquí llegamos al tercer elemento de la devoción a Dios, que es la sed de Dios, el deseo de Dios. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, sí, está bien. Listo. Salmo 42, versículo
1 y 2 nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista ilustra lo intenso que es ese deseo, su propio deseo de estar en la presencia de Dios, de tener una comunión con el Padre, con Él, con el Santo, con el Señor. No sé si de pronto han visto algún video de cómo cuando el ciervo brama, cuando tiene sed, es un, es un sonido fuerte. Y así debería de ser, deberíamos de ser nosotros, tener una sed de Dios, un deseo por anhelar estar en la presencia de Dios, de tener comunión con el Santo de Israel. La verdadera piedad, bueno, aquí se bloqueó. La verdadera piedad involucra nuestro, nuestros afectos y despierta en nuestro interior un deseo de disfrutar de la presencia de Dios y la comunión con Él. Esta produce un anhelo de Dios. Salmo 27:4 dice, mm, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y Salmo 63:1 dice, de Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. David, David anhelaba intensamente a Dios, anhelaba disfrutar de su presencia y de su hermosura. Él anhelaba, recordemos que Dios es espíritu. David contemplaba sus atributos, los atributos de Dios. Disfrutaba meditar en la majestad y en la grandeza, la santidad y la bondad de Dios. Pero David hacía algo más que contemplar los maravillosos y hermosos atributos de Dios. ¿Qué era lo que David buscaba más allá? De contemplar esos, de contemplar los atributos del Señor. Él buscaba a Dios mismo. Él se deleitaba en Dios mismo, en el Dios que todo lo creó, en el Dios santo, amoroso, paciente, justo, en ese Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí la autora hablaba de otro tipo como de versión, como la Biblia amplificada, que decía, pues mi propósito determinado es conocerle a él, poder llegar progresivamente a conocerle más profunda e íntimamente, percibiendo y reconociendo y entendiendo las maravillas de su persona con mayor fuerza y claridad. Al contemplar a Dios en la magnificencia de su majestad, poder y santidad infinitos, y luego al meditar en las riquezas de su misericordia y gracia derramadas en el Calvario, su corazón es cautivo por aquel que lo amó tanto. Él solamente está satisfecho con Dios, pero nunca está satisfecho con su experiencia presente de Dios, siempre anhela más. Así como cuando yo leía esta porción, se me venía un,
a mi mente algo. Eh, Anteriormente, cuando, digamos, yo jugaba, no sé, fútbol, baloncesto, hacía algún tipo de deporte, terminaba y hacía mucho calor, terminaba sediento, con ganas de tomar agua. No sé, hermano, si usted le ha pasado lo mismo. Digamos que usted tiene un día en el que tiene una sed impresionante y toma agua. Usted toma agua, pero sigue sintiendo como esa necesidad de seguir tomando porque tiene sed. Así deberíamos ser nosotros. Así debería de ser el creyente. Tener, tomar, saciarnos de el agua viva que es Cristo. Pero esa agua viva, aunque nos sacie, vamos a querer más y más y más de Él. No sé si me hago entender con el ejemplo. Bueno, Sí, sí, claro. Apocalipsis 21, versículo 3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El plan de Dios para toda la eternidad es tener comunión con su pueblo. ¿Cuál es el plan de Dios para su iglesia, para sus hijos, para los creyentes, para toda la eternidad? ¿Cuál es? Es tener comunión con su pueblo, tener comunión con su iglesia. Ese es el plan de Dios para toda la eternidad. Jesús nos está invitando a abrir nuestros corazones a Él para tener comunión con Él. Él desea que lo conozcamos mejor. Por tanto, el deseo y anhelo de Dios es algo que Él planta en nuestros corazones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús nos está invitando al creyente, al que se ha apartado, a que le abramos nuestro corazón, a que tengamos un compartir. Aquí el Señor habla eh, una comida, ¿cierto? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto en la cultura de la época, compartir una comida significaba tener una comunión. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros tengamos una comunión con Él. La persona que pasa tiempo con Dios irradia su gloria de una forma que siempre es cálida y acogedora, nunca fría y distante. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, cuando pasamos tiempo de calidad con nuestro Dios, cuando nosotros pasamos y nos relacionamos y tenemos intimidad con nuestro Dios, eso se ve. Las personas ven eso en nosotros, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora irradio luz. Ya no hago parte de las tinieblas, hermano. Ya soy luz en las tinieblas. Y este anhelo de Dios también produce un deseo de glorificar a Dios y de agradarle. Ahora, ¿cuál es el objetivo final de Dios para nosotros y el objetivo de la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es el objetivo final de Dios? Veamos Isaías capítulo 26, versículo 9. Nos dice, con mi alma
Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. En el versículo, creo que leamos antes del versículo 9, el versículo 8. Versículo 8 nos dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y veamos que antes de expresar que desea al Señor, él expresa que desea su gloria. Él desea que eh, en el versículo 8 dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. La memoria tiene que ver con la reputación, la fama y la eminencia de alguien. Con el caso de Dios, con su gloria. Y aquí el profeta Isaías no podía separar en su corazón el desear la gloria de Dios y el desear a Dios mismo. Estas dos cosas van de la mano, como nos lo dice el autor. Entonces, el objetivo final es de Dios para nosotros es conocer a Cristo y también ser, eh, y también de ser como Cristo. Esa es la finalidad, conocer a Cristo y ser como Cristo, ser, imitar a Cristo. En conclusión, hermano, en conclusión, ¿qué es la devoción a Dios? Bueno, la devoción a Dios es el temor de Dios, que es una actitud de reverencia y admiración, honra y veneración hacia Él, acompañada de una comprensión en lo profundo de nuestras almas del amor de Dios por nosotros, demostrado primordialmente en la muerte expiatoria de Cristo. Estas dos actitudes se complementan y refuerzan entre sí, produciendo en nuestras almas un deseo intenso de aquel que es tan maravilloso en su gloria y majestad y a la vez tan condescendiente en su amor y misericordia. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Todo está totalmente claro. Bueno, eh, acá como tal no puse son tres preguntas. Esas tres preguntas no las puse en la diapositiva, pero las voy a comentar. Dice que en el capítulo 1 dice, busca los siguientes versículos y escribe la idea clave acerca de la piedad que se encuentra en cada pasaje. Entonces, denme un momento, les voy a compartir. Ay, a ver, les voy a compartir acá las preguntas. Dicen, la piedad es más que un rasgo del carácter, es una cualidad espiritual. Eh, es una cualidad espiritual fundamental que hace que toda la vida cristiana sea dinámica, efectiva y agradable a Dios.
En un momento puedo poner un poquito más grande. Listo. La piedad, perdón, uno, busca los siguientes versículos y escribe la idea clave acerca de la piedad que se encuentra en cada pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, nos dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces, yo puse, debemos abandonar y no prestar atención a los cuentos y aspectos que nos hacen desviarnos de lo verdaderamente importante. Vivir una vida de santidad, debemos ser como un deportista que se ejercita, pero en nuestro caso no hablamos de una actividad física, sino de una actitud en nuestra vida que agrada a Dios. La piedad no es algo que se adquiere de manera pasiva, sino que se requiere un esfuerzo constante y un entrenamiento espiritual como un músculo que se fortalece con el ejercicio. La segunda es, perdón, la segunda es Primera de Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Debemos crecer, trabajar, esforzarnos para vivir piadosamente. El ejercicio es importante para una vida sana, pero no es lo más importante en nuestra vida, ya que es la piedad aquí en esta tierra la que nos prepara para una vida mejor con Cristo. La piedad no solo tiene beneficios espirituales, sino que también impacta positivamente nuestra vida en este mundo, en una inversión que rinde frutos tanto ahora como en la eternidad. Y primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí la idea es, nuestra vida como creyentes es más gozosa cuando llevamos una vida de contentamiento a pesar de las dificultades y desafíos de la vida. La piedad no está ligada a la riqueza material, sino una actitud de contentamiento y gratitud por lo que tenemos. La verdadera riqueza es espiritual. ¿Cuáles son los dos? Esta es la segunda pregunta. ¿Cuáles son los dos hechos importantes acerca de la vida de Enoch que se relatan eh, en Génesis 5, 21, 24 y al 24 y Hebreos 11, 5? Bueno, dice Génesis 5, 21, 24. Puse que Enoch caminó con Dios. Esto indica una relación íntima y constante con Dios, una comunicación diaria. Y en Hebreos 11:5 puse, no fue trasladado para no ver muerte. Eh, Esto sugiere que Dios lo llevó consigo sin experimentar la muerte física, como una muerte de su favor y como un anticipo de la esperanza cristiana. Pero todo va acompañado de esto. Enoc caminó con Dios y el Señor se agradó de Enoc. Y en la tercera pregunta vemos que dice, ¿qué verdades importantes ves allí con respecto a la devoción a Dios? Bueno, vemos varias cosas importantes. La devoción a Dios es un triángulo, ¿cierto? Como les venían comentando, era como un tipo de triángulo, en donde la base se fundamenta en el temor y en el amor de Dios. Y el ápice, la parte superior, es el deseo por Dios. Está compuesta por el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. Estos tres elementos se interrelacionan y se refuerzan mutuamente. El temor de Dios no es un miedo paralizante, sino una reverencia profunda y una admiración por la santidad y la majestad de Dios. Es la base de la verdadera adoración y obediencia. El amor de Dios es la expresión más sublime de la gracia de Dios manifestada en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Este amor nos motiva a vivir una vida consagrada a Él. Y el deseo de Dios es un anhelo profundo de la presencia de Dios y de una comunión más íntima con Él. Impulsa al creyente a buscar a Dios constantemente. La devoción a Dios es práctica, se manifiesta en una vida transformada
caracterizada por la obediencia a la palabra de Dios y por un servicio amoroso a los demás. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Aló? Creo que el tema está totalmente completo. Listo, Las tres preguntas se hicieron un poquito larguitas. Las tres preguntas. listo. Muchas gracias. Bueno, los invito, ya pues damos por terminado, pero les recuerdo ahora hay una reunión, el pastor Juan Andrés Cardona de la Iglesia Evangélica Bautista de Itagüí Reformada. Va a ser también un estudio. Los invito a que puedan reunirse y también puedan escuchar lo que el pastor nos enseñe. Damos por terminada, hermanos, y antes de despedirnos, oremos. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta noche que tú nos has dado. Gracias, Señor, por lo que tú nos bendices. Gracias por este tema que nos has dado, por este hermano Jerry Reed, Señor, que ha sido de gran bendición en nuestras vidas para aprender o para reforzar, Señor, el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, Señor, sino que debemos de llevar esto a la práctica. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestros corazones, sea obrando en nuestras vidas para que vivamos para tu voluntad y no para la nuestra. Ayúdanos, Señor, a ser agradables a ti, viviendo, Señor, en un temor reverente, en un temor de admiración, en donde ese temor nos lleve también a magnificar, a engrandecer y a reconocer, Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que ha sido por gracia, solo por gracia, y que ahora tenemos acceso al trono. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, que hagas en nosotros ese hombre y esa mujer para la gloria tuya. Te pido, Señor, para que pongas en nosotros ese deseo, esa sed, ese amor fervoroso, esa pasión, ese deseo por agradar, por bendecirte cada día, por hacer conforme a como tú quieres, Señor. Te pido, Padre Celestial, también por el día de mañana, el día del Señor, el domingo, para que tú bendigas a nuestros hermanos, nos bendiga, Señor, también en la Santa Cena y también damos gracias por nuevos hermanos que estarán en el bautismo. Aquellos que han recibido, Señor, te han dicho que creen en ti, han tomado esta decisión de obediencia al bautizarse. Bendícelos y bendice, Señor, a tu iglesia. Te pedimos y te oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Dios la bendiga, Andrea. Mañana nos vemos.